Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, amigos, bienvenidos. Los bloqueos de vías en Quito se registraron en el extremo sur, en el cuarto día de protestas. Así se evidenció en un sobrevuelo. Además, se reportó el cierre de 2 mercados, pero al poco tiempo la policía intervino. El cuarto día de protestas en Quito empezó con el cierre de 2 importantes mercados de la ciudad. El mayorista, ubicado en el sur, es uno de los principales centros de abastecimiento de productos para otros negocios. Según el testimonio de comerciantes, fueron obligados por manifestantes a mantener el lugar cerrado. Personas que dijeron que estaban al frente de la Hatarishkum son los que habían pedido desde el día de ayer que se cierren las puertas de todos los mercados, es más, no es solo de este mercado. Lo mismo ocurrió en el mercado de San Roque, situado en el centro, donde vendedoras expresaron su malestar. Los indígenas, bueno, están en su pleno derecho de protestarnos, porque la mercadería que ellos nos traen es prácticamente todo de ellos, pero que nos dejen abrir el mercado para poder nosotros abastecer a la ciudadanía. El cierre duró poco tiempo porque policías ingresaron a ambos mercados para retomar el orden y garantizar el desarrollo de las actividades normales. En las calles de Quito ha aumentado la presencia de uniformados para evitar episodios de violencia en medio de las manifestaciones. Y esto es justamente, esta presencia nuestra es para verificar, identificar e intervenir, de ser el caso, con las unidades ya de mantenimiento del orden. Este jueves, además, las Fuerzas Armadas organizaron un sobrevuelo. Se constató que los puntos conflictivos se ubican en los límites entre las provincias de Pichincha y Cotopaxi. En toda la ciudad de Quito no se puede advertir ningún tipo de alteración del orden. No así cuando avanzamos al sur, en donde en la provincia de Cotopaxi se evidenciaron esporádicos cierres protagonizados por un reducido número de personas. En Quito hay pocos bloqueos viales. Las calles en su mayoría están habilitadas y con poca circulación vehicular debido a la suspensión de actividades por las protestas. Alberto Luna, 24 horas. Mientras la dirigencia indígena insiste en mantener la medida de hecho a nivel nacional y bloquear varias vías, principalmente las provincias de la Sierra, la Policía y Fuerzas Armadas intentan garantizar la movilidad de ciudadanos. No obstante, no existe normalidad en las actividades. En las calles del sur de Quito y las cercanías al centro histórico se sienten los gritos de manifestantes y el paso de camiones con decenas de ellos, que elevan consignas contra el gobierno y en el intento de mostrar una ciudad tomada por la protesta. El pito de los camiones es constante, pero la policía ha dicho que se trata de una estrategia de los dirigentes del paro, llenar camiones y tenerlos en recorrido para que esto simule el caos, que dice el comandante, no existe. Se ha coordinado con un apoyo del municipio para que se sancione a los propietarios de estos vehículos. Pero no es menos cierto que la protesta sigue y el movimiento indígena no ha levantado la medida a nivel nacional. Así lo aclara el líder de la CONAIE casi constantemente. Ratificamos, la lucha es de carácter nacional, tiene cobertura desde los territorios y de manera indefinida hasta que el gobierno nacional responda sobre los 10 puntos. Y eso se replica en las provincias en las que se siente más el apoyo a las intenciones de ISA: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua e Imbabura. En Cotopaxi, por ejemplo, la presencia militar ayudó a frenar el avance de la manifestación. Era uno de los sectores más conflictivos y hasta allí llegó el gobernador de la provincia para verificar el estado de la vía en Panzaleo. Seremos muy respetuosos de todas las manifestaciones y de todos los pronunciamientos, siempre y cuando sean pacíficas. Pero acciones como bloqueos de vías, que precisamente el día de hoy van a volver a reabrirse, no puede permitirse. Imbabura es otra de las plazas con importante apoyo a la CONAIE. Este jueves se registró una masiva movilización de manifestantes que replican el pedido de la dirigencia indígena. Cambios urgentes en la dirección del gobierno. El pueblo de Ibarra sienta, no es solamente la lucha del movimiento indígena, el alto costo de la vida no afecta solamente al movimiento indígena. Del registro de movilizaciones a nivel nacional se puede decir que no hay aún una salida a las demandas del sector indígena. No se mira de cerca una intención de diálogo, nadie cede y de momento el paro sigue. Fausto Yepes, 24 horas.
Y el gobierno nacional mantuvo una reunión con representantes del sector del transporte, un diálogo que denominaron productivo y en el que se enfatizó que este gremio no se unirá al paro. A esta hora el contacto es con nuestra compañera Daniela Valencia, que está en los exteriores de la Presidencia de la República, para que nos dé más detalles. Buenas noches, Daniela, Milton, buenas Diana, noches. amigos televidentes. Efectivamente, el gremio de transportistas dijo que son respetuosos de la Constitución, de la democracia y de la ley. De esta forma, aclararon que no participarán en el paro nacional convocado por el movimiento indígena. Estas declaraciones las hicieron luego de una reunión aquí en la Presidencia de la República, donde trataron temas para mejorar las condiciones de su trabajo. Ellos aseguran que estos requerimientos se dará cumplimiento hasta la próxima semana. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Necesita un país reactivado, necesita un país que salga adelante. Y nosotros no nos vamos a prestar para manejos politiqueros que a la hora de la hora pongan en serio compromiso negativo a todos los ciudadanos. Fue la respuesta tajante que dieron los representantes del gremio del transporte ante la posibilidad de sumarse a las manifestaciones en contra del gobierno. Aseguran que ellos están abiertos al diálogo. Muestra de ello es la reunión desarrollada este jueves y cuyos resultados se empezarán a observar a partir de la próxima semana. Y ha habido un compromiso el día de hoy que hasta máximo la próxima semana estarán resueltos todos los temas planteados por la transportación ecuatoriana para generar mejores condiciones de seguridad y operatividad. Las metodologías del transporte han sido desarrolladas ya y lo que tenemos es que avanzar en su aplicación. Entre los temas planteados señalan un plan nacional de seguridad en carreteras a través del excedente del Seguro Público de Accidentes de Tránsito SPAT. El objetivo será implementar puntos de descanso a lo largo de la vía. Y se crearán redes integradas con la policía, el ejército, para que todos los transportistas en puertos, en carreteras podamos trabajar. Por su parte, el ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, aclaró que dentro de los temas tratados no se abordó la reducción de los precios de los combustibles. Por el contrario, se orientó a medidas compensatorias. Según el gremio, se puso sobre la mesa la creación de líneas de crédito para la reactivación productiva y un margen regulatorio en materia de trámites para transparentar los costos de la transportación. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Previo a esta reunión, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que estamos en un punto de inflexión en referencia a las manifestaciones, pues dijo que antes el caos era el que marcaba la política pública. Hoy para este gobierno es el orden y el respeto a la ley, y por eso jamás renunciaremos al diálogo. Las puertas de este palacio están abiertas para recibir a la CONAIE y a las diferentes organizaciones que tengan reivindicaciones sobre lo que ha sido, es verdad, un país que ha dejado atrás a mucha gente y en muchas cosas injusto, pero las estamos combatiendo. Además dijo que en la búsqueda de estas soluciones, el presidente de la República firmó ayer un decreto para controlar la especulación de los bienes de primera necesidad. Además aclaró y lamentó que durante estos 4 días de manifestaciones el país ha perdido 30 millones de dólares. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente noche. Igual para ti, Dani, gracias por la información desde el Palacio de Carondelet. La policía tiene identificados a los manifestantes que generan actos de violencia y aseguran que harán el seguimiento de sus actividades. Más de 40 procesos de investigación están abiertos y ya se cuentan con 6 procesados penalmente por actos vandálicos. La descontrolada reacción de esta mujer que se pegó con un patrullero en los exteriores de la unidad de flagrancia, destrozando la parte posterior, y otras acciones que distan de un reclamo popular, son parte de los procesos penales iniciados por Fiscalía. ¡Papel! ¡Tienen que ponerle papel! El comandante de policía ha confirmado que en lo que va de las protestas se han abierto más de 40 procesos de investigación por actos que rayan en delitos. 41 investigaciones previas abiertas, esto es muy importante. Nosotros estamos buscando los videos, las imágenes de todas las personas que podrían estar liderando o actuando tanto como materiales o intelectuales. Así tenemos nuestras unidades de inteligencia e investigación cercano a estas personas que podrían estar ocasionando estos desmanes. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, ha asumido la defensa de los detenidos y procesados en estas manifestaciones. En su lista cuentan 20 detenidos y hasta aquí 6 procesados por varios delitos. Por ejemplo, sabotaje, daño a bien ajeno,
agresión o resistencia a una autoridad policial o una autoridad pública. Todo depende del tipo de delito, pero las penas para los procesados estarían entre 1 hasta 5 años de prisión, sin descartar la reparación económica que deberán hacer por el daño a los bienes públicos. Algunos de los detenidos inicialmente recuperaron su libertad y según el acuerdo deberán ya presentar sus disculpas públicas. No obstante, para quienes ya están en calidad de procesados, la situación se complica por la evidencia que difícilmente los dejará en la impunidad. Y allí sus abogados analizan posibles acciones de reparación y conciliación que evite la cárcel. Por ejemplo, horas comunitarias, por ejemplo, también llegar a un acuerdo económico en lo que es un plan de pago si es que ha habido un daño a un bien público y así sucesivamente. Y ahí vuelvo a recalcar, es decir, ¿por qué utilizar el cuestionamiento? ¿Por qué utilizar la prisión preventiva de prima ratio? ¿Por qué tener todo este encasillamiento de delitos hacia los protestantes? Y esta vez dicen que habrá consecuencias incluso para miembros de la fuerza pública que se extralimiten en el control de la protesta. La Fiscalía ha reportado el inicio de procesos tanto contra manifestantes como contra uniformados. Y es menos de una semana de un paro nacional que no parece frenarse. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Que el crimen organizado se estaría beneficiando del caos generado por las movilizaciones es lo que dice el comandante general de la policía, en tanto que el titular de inteligencia estratégica asegura que incluso habría financiamiento de parte de grupos delictivos. Esta es una confabulación y desde luego que hay dinero del crimen organizado, del narcotráfico. Lo dijo sin ambajes el director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, quien aseguró que las movilizaciones persiguen un claro objetivo. Existen actos vandálicos para crear caos y asaltar el poder. Algo más cauto, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, sostiene que hay grupos de manifestantes abiertos al diálogo, otros que buscan cautizar. Y del caos hay quienes se benefician, aseguró. Son bandas fuertes que también les interesaría que haya caos, porque los estamos golpeando y porque tenemos muchos blancos en línea que podrían ser neutralizados si nos permiten trabajar, porque ahora hemos tenido que desplazar nuestras unidades para fortalecer estos puntos críticos. En tanto que la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ana Belén Cordero, se pregunta: ¿quiénes financian a Leonidas Issa y las medidas de hecho que impulsa? ¿De dónde vienen esos recursos a una persona que se conoce a viva voz, que no tiene una actividad de comercio? Es evidente que alguien que se moviliza en un trailblazer tiene mucho dinero para eso y para muchas otras cosas más. Esta semana acudió a la Fiscalía a rendir su versión tras la denuncia que presentó contra el asambleísta de Pachacutic, Mario Ruiz, ponente del informe de amnistías, y según Cordero, vinculado con mineros ilegales, en un tema que también salpicaría al presidente de la CONAIE. Adelanta. Consta a fecha 19 de septiembre unos desembolsos de dinero por $3.000 y $4.000 respectivamente, el uno al asambleísta Mario Ruiz para su reunión en Ibarra el día 19 de septiembre de 2021. Sorpresivamente en las redes sociales del asambleísta Mario Ruiz consta un evento en la ciudad de Ibarra del asambleísta Mario Ruiz con Leonidas Issa, donde entre otras cosas se lanzan proclamas como luchar contra las políticas del gobierno, trabajar por las amnistías que se vienen en la Asamblea Nacional. Esas presuntas conexiones deberán ser confirmadas o descartadas por la Fiscalía General del Estado, que ya investiga. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Pese a la aceptación pública para debatir en atención al fallo judicial, hasta esta hora el debate entre los candidatos presidenciales de Colombia no se produce. Vamos a Bogotá por la información. Freddy Paredes está ahí para darnos detalles. Freddy, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Diana, Milton? Amigos televidentes, muy buenas noches. Y probablemente el debate no se dé. Aparentemente se trataría de una suerte de pirotecnia política de los dos candidatos, que al conocer el fallo judicial, cada uno no tardó en pronunciarse a favor del cumplimiento de este fallo, pero en los hechos nunca se llevó a cabo. De hecho, el candidato derechista Rodolfo Hernández dijo que la hora judicial de las 48 horas término que impuso el Alto Tribunal de Justicia concluyó este jueves a las 6 de la tarde. Tenemos un informe.
El candidato presidencial derechista Rodolfo Hernández emitió una carta pública acatando el fallo judicial y aceptando el debate. Puso algunas condiciones, que sea en Bucaramanga, su tierra natal. Sugirió 3 periodistas como conductoras del debate y propuso algunos temas. El candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, respondió así desde la zona cafetalera que recorría este jueves. Yo sé cuáles puntos y sé con quiénes y no tengo ningún problema. Puedo ir a hacer ese debate donde él quiera, como diga, con sus amigas periodistas que le hacen su campaña. Y tras un largo compás de espera sobre las 7 de la noche, Rodolfo Hernández a través de las redes sociales se pronunció, asumiendo que Gustavo Petro nunca quiso debatir. Deduje que no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor lo ordenado por el despacho, porque al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial. A renglón seguido y a través de su cuenta de Twitter, Gustavo Petro posteó: no puedo más que decir que no se puede ser presidente y ponerle trampas a los jueces. Sin jueces solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia. El sistema de medios públicos de Colombia, que debería transmitir el debate, ya lo advertía este mediodía en el comunicado que emitió, asegurando que no ha recibido la solicitud conjunta de los 2 candidatos, incluyendo los acuerdos, las reglas y los temas del debate. Con cámaras de Ricardo Macas, en Bogotá, Colombia, Freddy Paredes, 24 horas. Y según ha trascendido extraoficialmente, hasta esta hora el sistema de medios públicos no recibe esta autorización conjunta de los 2 candidatos para la realización del debate, de manera que la infraestructura y toda la tecnología está lista, pero no empezará a disponerse antes de este requisito previo. Es nuestro informe a esta hora. Sigan ustedes, compañeros, en el Ecuador. Amigos, muy buenas noches. Seguimos, amigos. En la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de Quito, se registraron disturbios con la llegada de la marcha que salió esta tarde desde el Parque El Arbolito. Policías tuvieron que utilizar gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes y evitar que escale la violencia. En ese lugar, en medio de los incidentes, se evidenció que algunas personas pidieron no lanzar piedras a los policías y que la marcha se desarrolle de manera pacífica. Sin embargo, hubo quienes hicieron caso omiso a ese pedido y protagonizaron los incidentes. Fueron los únicos episodios de violencia registrados esta tarde en el centro histórico de Quito. Ocurrió en la capital, vamos a Cuenca. Miles de estudiantes universitarios salieron esta tarde a las calles del centro histórico de la capital de Azuay. Los manifestantes llegaron a la gobernación con varias exigencias para el gobierno nacional en este 4º día de protestas. Los estudiantes gritaron consignas en contra del régimen, quemaron llantas. Sin embargo, las manifestaciones terminaron de forma pacífica. Cantando, una comitiva de la Universidad de Cuenca se reunió y entregó un manifiesto al representante del Ejecutivo. Las pérdidas económicas por el cierre de las vías a causa de las manifestaciones violentas siguen aumentando. Los sectores productivos y exportadores del país denuncian también amenazas y extorsión. 4º día de manifestaciones en el país y la afectación económica se sigue contando. La situación se complica en la zona centro, donde el cierre de carreteras impide la circulación de personas y el traslado de los productos hacia los mercados, puertos y aeropuertos. Algunas empresas reportan la falta de trabajadores y el abastecimiento de materias primas. Tenemos empresas que si hasta el día viernes no logran abastecerse con materia prima, el sábado estarían cerrando sus operaciones, y aquellas que, por ejemplo, ya tienen un stock de inventario de productos que en el transcurso de estos días no han podido sacar, si no logran colocar en puertos y aeropuertos en algunos casos esos productos, igual desde el día sábado estarían con un sobrestock y por lo tanto ya no necesitarían abastecerse. Los productores lecheros denuncian que los carros que recogen la leche de las haciendas y pequeños productores no han podido llevarse el producto desde el lunes. Los tanques empiezan a rebosar y tampoco hay cómo regalarla porque no hay cómo transportarla.
Por su parte, los floricultores aseguran ser extorsionados por los manifestantes para que la carga salga de las fincas. En algunos casos se ven obligados a pagar salvoconductos que van desde los 150 a $1000 para circular. Ellos temen perder los cupos conseguidos en barcos y aviones para exportar la carga. Ya hay reclamos de los compradores internacionales por las demoras en las entregas. El buque o el avión parte con o sin la carga y lo más probable es que ya no se pueda conseguir ese mismo cupo. Por lo tanto, los contratos que se habían ya planificado para estos días se ponen en riesgo. Poco más de $3 millones pierde el sector exportador y productor de la zona centro del país cada día que no se trabaja. Mientras que la Asociación de Restaurantes de Pichincha se pronunció también sobre las pérdidas durante las violentas manifestaciones. Hay locales que no tienen ingresos hace 3 días. Afectando el hecho de que no nos visiten y que exista definitivamente un nivel de baja de la demanda. Joana Ramos, 24 horas. Y vía decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso dispuso que se realicen operativos de control en mercados y otros puntos de venta de víveres para evitar la especulación con los precios. Quienes como todos los días madrugaron a hacer sus compras en la terminal de transferencia de víveres de Montebello, en Guayaquil. Este jueves se llevaron una sorpresa. Porque está caro todo y no llega nada de producto. Los comerciantes atribuyen la escasez al cierre de vías en las provincias de la Sierra Centro y Norte. Todo lo que es legumbres, lechuga, coliflor, zanahoria, apio, perejil, hierbita, todo eso no viene nabo. Y lo que llega, cuentan, tiene el doble y hasta el triple del precio regular. Para lo que estamos ahorita, esto está muy caro. $1 esto valía antes. En vista de la especulación, el gobierno dispuso intensificar el control de precios. A través del decreto ejecutivo 452, el presidente de la República, Guillermo Lasso, estableció que los gobernadores, en coordinación con las intendencias de policía, ejecuten operativos y mecanismos de control de precios. Así se busca erradicar procesos especulativos, en especial aquellos que elevan ilegalmente los precios sujetos a precio oficial, indica el documento firmado este miércoles. Luisa María Heredia, 24 horas. El presidente del Legislativo dice que la Asamblea puede ser el ente mediador entre el gobierno y el movimiento indígena. Mientras tanto, el oficialismo asegura que ya se ha evidenciado un primer paso desde la CONAIE para dialogar. Que el diálogo es la única salida. Eso sostiene el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, frente a las protestas del movimiento indígena. Dice que incluso el legislativo podría convertirse en un ente mediador en el conflicto. Como Asamblea Nacional nosotros estamos a las órdenes para ser mediadores, si cabe el término, de ese diálogo. No obstante, señala que alguien debe ceder y a su criterio podría ser el gobierno el que dé el primer paso. Por citar un ejemplo, de que haya un congelamiento temporal de todos los insumos agrícolas que son necesarios para todo el agro del Ecuador. Pero para Pachacuti eso no es suficiente. Agradecen el ofrecimiento, pero dicen que ellos van por otro camino. Hemos oficiado a los organismos internacionales como garantes de Observatorio Internacional, como Naciones Unidas, la Iglesia y Amnistía Internacional, para que sean quienes sean los veedores y los garantes en un posible caso se dé el diálogo. El oficialismo, en cambio, se muestra positivo. Creen que ya se han producido señales de que se puede llegar a mesas de consenso. Con las declaraciones del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se ha logrado tener esta primera postura. Ha sido una actitud recíproca, quiero decir, para que de esa forma se pueda dar próximamente por concluido estas movilizaciones. Ya en la tarde, el legislativo debatió un proyecto de resolución presentado por el jefe de la bancada de Pachacuti, Salvador Quispe, para exhortar a las autoridades se dé libertad a los detenidos en las manifestaciones y para pedirle al presidente de la República respuestas ante los 10 puntos planteados por la CONAIE. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Seguimos, 2 personas murieron en un accidente aéreo. La FAE informó que localizó una avioneta que desapareció la tarde de ayer del radar. La avioneta fue localizada en la vía Latacunga-Lamaná. Tras labores de rescate se confirmó el hallazgo de 2 cuerpos que corresponderían a la tripulación de esta aeronave. Golpe al narcotráfico en la parroquia rural Pozorja, provincia del Guayas. A través de su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que la Policía Nacional detectó un contenedor con 4 toneladas de droga
cuyo destino era Países Bajos en Europa. El alcaloide era trasladado en diferentes cartones.